Si tengo que resumirlo en una palabra, Petroperú es una pesadilla. Si quieren cambiarle nombre, Petroperú es un cáncer. Porque vamos a hablar de Petroperú. Y nosotros todos los peruanos nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que sustentar, solventar, seguir dándole dinero, garantías o como se llame a Petroperú? Nosotros estamos aquí en estudios y le doy la bienvenida a Anthony Laup, experto en temas de energía. ¿Qué es lo que ha pasado ayer? Ayer el ministro de Economía, José Arista, ha dicho varias cosas. Ha dicho que cada día aumentan las pérdidas de Petroperú, pero además nos ha dicho que va a haber un cambio en el directorio. Hemos escuchado nombres ya conocidos como David Tuesta, exministro de Economía, y que es experto pues en algunas cosas, no sé si en energía, pero es un profesional que es solvente. Pero también nos habla de que pierde todos los días Petroperú. Habla también de que hay ciertas gollerías como que se paga escolaridad hasta los 29 años, cuando los hijos tienen 29 años, entonces ya los hijos deben tener hijos y ya esos trabajadores son abuelos y reciben escolaridad, y ni hablemos de los sueldos, que son unos sueldos jugosísimos. Entonces, ¿en qué terreno estamos cuando hablamos de Petroperú? En una pesadilla. Si tengo que resumirlo en una palabra, Petroperú es una pesadilla. Si quieren cambiarle nombre, Petroperú es un cáncer. Voy a dar unas cifras. Las cifras son, Karina, tan locas que a uno le cuesta entender la magnitud de lo que hemos hecho con Petroperú. La nueva refinería de Talara ha supuesto una inversión, voy a llamarlo inversión por no decirle gasto o dispendio, de 6.500 millones de dólares. Pero está endeudado Petroperú no por 6.500 millones de dólares, sino por 7.850 millones de dólares. Es decir, como tiene 2.000 una deuda, millones de dólares más. ¿Por qué? Buena pregunta. Es como quien va a comprarse un carro, ¿ok? Entonces, si uno va a comprarse un carro, hablemos del buen amigo Luis Alberto, que es quien me trajo, que dicho sea de paso es tu fan. Gracias. Y ese señor ahorra y el carro, digamos, que le cuesta 10.000 soles. Si va uno al banco, el banco va a pedir, bueno, pon tú el 30, el 40% y el resto te lo financio, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que ha ocurrido es básicamente que Petroperú no ha puesto prácticamente nada. Todo lo ha puesto el Estado peruano y todo lo han puesto los prestamistas. Tenemos dos grandes tramos. Uno que son los prestamistas, que son más o menos 4.300 millones de dólares que Petroperú le debe a Tutilimundi. Y de ahí tenemos 3.550 millones que Petroperú nos debe a nosotros, a los peruanos. Eso es lo que les hemos dado o lo que se le ha dado a Petroperú hasta el día de hoy, con estos últimos 800 millones de dólares que se le ha aprobado el día de ayer a Petroperú. Y tenía un dato como para que entendamos un poco la magnitud. 7.850 millones de dólares más o menos equivalen a 25 millones de sueldos mínimos, para que la gente lo entienda. 25 millones de sueldos mínimos. Eso es lo que le hemos regalado a Petroperú. Eso es lo que hemos inyectado a Petroperú, bajo el principio o bajo el supuesto de que Petroperú cumple un rol fundamental. ¿Cuál rol fundamental? ¿Darnos gasolina? Yo siempre digo lo mismo, uno va a Estados Unidos, país más avanzado del mundo, la primera potencia del mundo, no tiene una empresa estatal petrolera. ¿Y cómo hace? No necesita, el privado pone sus gasolinerías, pone su refinería, pone todo lo que tenga que poner. Es un negocio. Y es un negocio como cualquier otro, compites y otorgas un producto que satisface una necesidad que es contar con gasolinas, por ejemplo. Ya, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque ya se ha gastado un montón de plata, 7.500 millones de dólares, ya nos engañaron con Talara. ¿Y qué se hace? Esa plata, ¿cómo se recupera? ¿Qué se hace? Se manda por un tubo
¿qué podemos hacer para recuperar algo? Te dejo esta pregunta, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos rápidamente con Antonio Lau, experto en temas de energía. No se muevan. Estamos a nivel nacional, como ustedes saben, nos pueden seguir mediante las redes sociales, mediante los canales de televisión, estamos en Movistar, estamos en Claro y también mediante la señal abierta. Ahora nosotros vamos a continuar nuestra conversación con Anthony Lapp, experto en temas de energía. Estamos hablando de Petroperú. Nos ha dicho que Petroperú es una pesadilla, que solamente sirve para perder dinero. Entonces, usted nos estaba diciendo que la refinería de Talara había costado 6.500 millones de dólares, pero se había desembolsado 7.800 millones de dólares, es decir, 1.300 millones de dólares más. ¿A dónde han ido esos 1.300 millones de dólares más? Es una muy buena pregunta. Es decir, si uno comienza a sumar todo lo que ha recibido Petroperú con su emisión de bonos propia, con el préstamo que hizo la cooperación española, más todo lo que ha recibido el Estado, que son 3.550 millones de dólares al día de hoy, sumamos 7.850 millones de dólares. La refinería ha costado 6.500 millones de dólares. Hay un faltante de 1.348 millones de dólares. ¿Dónde están esos recursos? ¿Para qué se han utilizado? Nadie sabe. Nadie sabe y no han explicado. Porque lo único que hemos visto en los últimos años con Petroperú ha sido oscurantismo puro, cero de información al público, cero explicación. No sabemos aún si efectivamente la refinería de Talara está al 100%. Como bien decía, creo que lo dijo ayer el ministro Arista, 4 o 5 veces que la han inaugurado al 100% y no sabemos si realmente están al 100%. Hemos comenzado a ver un poco todas las gollerías que tenía la gente de Petroperú, que no solamente son escolaridad de un hijo de que hasta los 29 años, es decir, podríamos hacer que ese hijo de 29 años haga el colegio 2 veces con la escolaridad que otorga Petroperú, ¿no? Por si le fue muy mal en la primera, pues que haga el colegio nuevamente, ¿no? Le pagamos, obviamente no ocurre eso, sino que eso es plata que se va a los bolsillos de los trabajadores. Pero para efecto práctico, esto es lo que significa. Y un poco lo que conversábamos en el comercial, en el intermedio. Si es que sumamos solamente lo que le ha dado el Estado peruano en los últimos 3 años o 4 años, con eso hubiésemos construido 24 hospitales nuevos a toda mecha en el Perú. Si es que sumamos todo lo recibido por Petroperú, estos 7.848, hubiésemos construido 52 hospitales de primer nivel, es decir, a razón de 2 hospitales nuevos para cada región peruana. No tendríamos los problemas de salud que tendríamos hoy día. ¿Queremos ver comisarías? No pasa nada. Solo con lo que le ha dado el Estado peruano, 1.400 comisarías bien instaladas, no estas comisarías que tenemos que se caen a pedazos, donde no hay ni sillas, donde los policías los tenemos que tener un poco aglomerados todos en un espacio inútil. Si hubiésemos invertido los 7.800 millones, 2.800 comisarías. El anillo vial de Lima, que tanto se promociona, que más o menos va a valer 3.400 millones de dólares, hubiésemos podido construir 2 anillos viales. Colegios. Hubiésemos podido construir 1.400 colegios nuevos de primer nivel y no esos colegios que se caen a pedazos, que no tienen agua, que no tienen un baño. Hablabas en la mañana, justo al comienzo de la entrevista, sobre lo que teníamos que llevar en la lonchera a los hijos y la importancia de la nutrición. Podríamos haber construido, no construíamos 1.400, construíamos 800 y les dábamos desayuno y almuerzo a los niños para que puedan alimentarse. Un dato importantísimo, tenemos estos colegios famosos de alto rendimiento. Los colegios de alto rendimiento agarran a chicos que son extraordinariamente inteligentes y los educan durante 3 años, tercero, cuarto y quinto de secundaria. El costo por niño o por chico por esos 3 años es casi $20.000. Si hubiésemos invertido todo ese dinero, los 7.800 millones de dólares en financiamiento que ha recibido Petroperú, hubiésemos educado de primer nivel a 400.000 jóvenes. Esas son las oportunidades que perdemos. No voy a hablar de agua potable y desagüe porque podríamos haber potabilizado y absolutamente todo Lima tendría agua. Por poner un ejemplo de Lima, vámonos a Piura, vámonos a Trujillo, vámonos a Puno, vámonos a Cusco. Esas son las oportunidades que hemos perdido. Queremos entender un poco lo que esto significa. Muy bien. Entonces, ya
ya sabemos que en realidad es un montón de plata, pero ¿cuál es la situación ahora Está quebrada. de Petroperú? La empresa está quebrada. Ya, pero tú me has mostrado cifras, Sí. cifras oficiales. ¿Qué dicen las cifras oficiales? Las cifras oficiales dicen que Petroperú el año pasado, es decir, el año 2023, ha perdido 823 millones de dólares. Y el año 2022 ha perdido 271 millones de dólares. Estoy leyendo cifras que extraigo directamente de la información de Petroperú. Yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué pierde? Porque si haces una mala inversión y vendes poco, no tienes cómo recuperar esa inversión. Lo voy a poner en términos muy sencillos. Si uno gana 1.500 soles, uno no puede gastar 2.000. ¿De acuerdo? Porque estás en 500 al debe todos los meses. Bueno, eso es lo que está pasando con Petroperú. Ya, haces mala inversión y también tiene que ver con lo que ha dicho el ministro, que los gastos de Petroperú son... sí, son una locura. Son una locura. O sea, los gastos son una locura. El personal tiene más de 2.900 trabajadores. El paralelo de Petroperú, la empresa paralela de Petroperú, que es una empresa privada que se llama Repsol, opera con 900. Petroperú opera con 2.900. Muy bien. Y entonces, ¿qué se hace? Porque lo que ahora propone el gobierno es algo que parecía inviable, ¿no? Porque Otárola salió y dijo, esto se acaba y ya no le vamos a dar tanto dinero, pero dejó abiertas las garantías. Ahora, ¿qué es lo que dice el ministro? Porque se ha hablado de cambio de directorio, se habla de plata, de dinero, de inyección de dinero. Tú me has hablado de 800 millones. ¿Ahora ya no son solamente garantías? No, son la garantía que tenía extendida. A ver, vamos a ir un poco por partes. El año 2017 se le dio 325 millones de dólares. El año 2022 se le regaló 1.000 millones de dólares. Y se le da un préstamo del Banco de la Nación en adición a los 1.000 millones de dólares por 500 millones de dólares. Ese préstamo que tenía que haberlo ya devuelto y que nos dijeron que lo iban a devolver es el que lo han vuelto a extender. Esos 500 millones de dólares originales. Entonces, le han girado un nuevo préstamo con el mismo Banco de la Nación por 800 millones y el préstamo antiguo de 500 lo han extendido. O sea, solamente préstamos del Banco de la Nación son 1.300 millones de dólares. El Banco de la Nación es el banco de nosotros, de todos los peruanos, ¿de acuerdo? Y luego le prestó el Ministerio de Economía y Finanzas 750 millones de dólares. Ese directorio de ese momento nos dijo y nos juró y nos perjuró, junto con el ex ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera, que esos 750 millones de dólares iban a ser devueltos antes de diciembre del 2022. No, y no se Por pudo. supuesto, no ha ocurrido. Entonces, esta es la coladera que significa Petroperú. Esto es lo que significa Petroperú. 3.550 millones de dólares que se le ha dado en los últimos años. ¿Y qué Esa se es plata que tendría le hemos que de- hacer? ¿Y qué se tendría que hacer? Porque ya está el gasto Yo, hecho. yo soy una persona que cree que las cosas cuando están mal hechas hay que agotarlas y hay que acabarlas. Pero que hay que se cierre el quebrarla. punto, hay que quebrarla. Hay que quebrarla y luego se venderá lo que se tenga que vender y recuperar lo que se tenga que recuperar. O entramos en un proceso de reestructuración empresarial. ¿Esto es lo que se va a hacer ahora? Lo que se va a hacer ahora, en realidad, lo que ha hecho ahora el ministro Arista y el ministro Mucho ha sido sacar a la antigua dirección de la empresa, que nos ha mentido, que nos ha tonteado, que no ha sabido capear el temporal, que no ha sabido tomar las decisiones adecuadas para darle viabilidad a la empresa. Y están poniendo un nuevo directorio, mucho más técnico, más profesional, para ver cómo reencauzan la empresa. Yo me temo que este reencauzamiento va a pasar en alguna parte por eliminar gasto, quitar gasto, y por otro lado tratar de reconducir esta deuda financiera grosera que tiene Petroperú y ver cómo es que comienzan a repagar haciendo algunos ajustes empresariales que se tienen que ejecutar. Si es que yo fuese ministro o quien David tenga que decidir, Tuesta o- yo la o hubiese lo de- llevado a un proceso concursal. ¿Qué quiere decir esto? A un proceso en el que las empresas entran a un sistema de protección, los americanos se llama Chapter 11, y bajo el Chapter 11 lo que se hace es, se recompone la empresa, es un proceso muy, muy largo. Recordemos que muchas empresas que estaban a punto de quebrar o que estaban quebradas,
apelaron al Chapter 11 y pudieron salir a flote luego después de un tiempo. Los acreedores de las deudas toman control de la empresa, hacen toda la reingeniería empresarial que tienen que hacer y la sacan adelante. Y en ese momento la vendes. Muy bien, entonces bastante complejo lo que pasa en Petroperú, ya lo sabíamos, por supuesto, lo sentimos, y entonces ahora vamos a ver cómo camina. ¿En cuánto tiempo se debe sentir alguna mejoría de estos cambios que ha propuesto el ministro de Economía? Para ver si está bien y tomar la temperatura. No, es difícil creer que en corto plazo va a haber algo. O sea, en un año no vamos a ver ninguna cuestión que nos haga pensar que esto tiene una salida diferente. Lo que va a ocurrir es que en el primer año de este nuevo directorio vamos a ver que se pone un poco más de orden en la casa si es que ello llega a ocurrir. Es decir, no vamos a ver que hay 2.900 trabajadores de repente cuando se necesitan 900, o de repente se desharán de algunos activos que, como hemos visto, son activos suntuosos que tiene Petroperú y que no producen nada. Y eventualmente un poco más de flujo de información, de transparencia. Pero luego que vayamos a ver que cambia algo así de manera radical, no hay forma. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado nosotros con Anthony Laup,